¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo. El día de hoy estamos con un invitado especial, el doctor Patricio Vaquero, eh, educador y nuestro invitado especial del día de hoy. La crisis política en el Ecuador es un tema que ha generado gran atención y debate en las últimas semanas. El país ha experimentado periodos de inestabilidad política, conflictos y tensiones que han impactado en la gobernabilidad y la confianza ciudadana de nuestras instituciones. Doctor Patricio Vaquero, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto, a la orden siempre. ¿Cómo le va, doctor? ¿Le parece si empezamos ya con nuestra ronda de preguntas? Con mucho gusto, a la orden. Ya, perfecto. La primera pregunta que le quiero realizar, doctor, es ¿cuál es su criterio sobre la decisión de adelantar las elecciones en el Ecuador? Y si es que cree que esta medida fue necesaria que aplique el presidente de la República la muerte cruzada. Primera cosa, lamentablemente el Ecuador está viviendo una suerte de inmadurez democrática en donde no hay el interés de los políticos, no es el país ni el pueblo ni solucionar sus problemas, sino más bien es la toma del poder con un propósito eminentemente de impunidad frente a una desastrosa participación, administración del Estado de 15 años y más, de un correísmo que lamentablemente no ha sido la revolución ciudadana que tenía interesantes propuestas, pero que lamentablemente saqueó al país, se convirtió en una revolución ciudadana y eso ha caotizado y indudablemente el presidente actual desde el inicio ingresó ya con ese aviso de que tenían que tumbarle del poder. Nosotros desde la restauración de la democracia en el 79 estamos viviendo una suerte de ingobernabilidad. Varios presidentes han caído, sea por A o B situación, ¿no es cierto? Pero ha habido intereses tras de ello y lamentablemente se ha vuelto costumbre. Se está retomando, pero por otra vía. Y claro, si ustedes ven la Asamblea Nacional, tenía como objetivo central en ese contubernio de asambleístas incompetentes, incapaces, como le demostraron en todo este proceso del juicio político, que está obviamente dentro de la Constitución, artículo 148, y que determina, ¿no es cierto?, que la muerte cruzada es viable. Por lo tanto, el presidente de la República tenía que asumir una acción democrática y legal y constitucional. Yo le veo más bien saludable porque no era correcto que sea un presidente que, como está pasando en el Perú, miren en el Perú, cada vez que se les ocurre a la oposición porque simplemente hay actos que de pronto sí son denigrantes, como la corrupción que debe ser totalmente combatida, pero también porque hay otros intereses, entonces tumbémosle al presidente. En este caso, no había ningún asidero legal para que le tumben al presidente vía juicio político. Era un juicio político insulso. Consecuentemente, entonces, el presidente de la República, todavía hoy en funciones, Guillermo Lazo, asumió lo que le dice la Constitución, la muerte cruzada, por una crisis política, económica, de ingobernabilidad que existe en nuestro Ecuador. Por lo tanto, de ninguna manera se le podría calificar como inadecuado, más yo diría pertinente y oportuno. Reitero, dada la crisis de ingobernabilidad por una asamblea que no persigue el beneficio del país. Y si no, ustedes vean el comportamiento, ¿no? Analicen el comportamiento de esta asamblea, de estos asambleístas incapaces, realmente gente que no está ni siquiera preparada, solo con una idea vehemente. ¿De qué? De acatar el poder para conseguir, obviamente, la impunidad de un sector y de líderes políticos, entre comillas, líderes, que lo único que buscan es seguir saqueando al país. Entonces, es saludable y bienvenida esa situación. Indudablemente que eso perjudica también para esta situación de inestabilidad, inseguridad que vivimos como país. No ha permitido que se pueda terminar una administración que sabemos, en 4 años difícilmente se puede solucionar lo que en más de 15 años se ha destruido.
o más de 200 años que se ha destruido. Pero sin embargo de eso, vamos a tener, ¿no es cierto?, nuevas elecciones para un año y medio. ¿Qué se puede hacer en un año y medio? Habrá que dar algo de continuidad. ¿Qué va a pasar con el manejo de lo que significa el presupuesto del Estado, de los 6 meses de lo que resta de este año, el financiamiento del próximo año, 2024? En definitiva, el presidente que llegue tiene que ser una persona que tenga la madurez, el perfil adecuado para poder de alguna forma darle estabilidad al Ecuador en este tránsito que lamentablemente no era lo más adecuado, pero era lo pertinente, reitero. Bien, perfecto, doctor. Y en ese mismo contexto, usted ya habló de qué perfil podría ser. Y la siguiente pregunta va encaminado a eso, doctor. ¿Cuál cree que sería o serían los principales retos y desafíos políticos que enfrentaría el próximo presidente que asumiría eh, en el Ecuador? ¿Cuáles serían los principales retos? Ya. Partamos primero por el perfil. Debemos nosotros considerar que el presidente que asuma y que deba, ojalá, ser producto de una concertación nacional, de una concertación de movimientos y partidos políticos, porque no podemos darnos el lujo de seguir con tantos candidatos. Ya la experiencia nos ha dado aquí mismo en Quito, con tantos candidatos de la alcaldía, y obviamente le hacemos el juego a quien creo, a mi criterio, no debería hacerse, como es el lado del correísmo. Segundo, debería haber, sí, todos tienen derecho a ser presidente de la República o ser asambleístas. La pregunta es, no es lo mismo tener el derecho que tener la capacidad y el perfil para ser presidente o asambleísta. Por ejemplo, para ser docente o para ser incluso periodista, ¿no es cierto? Es docente, el perfil es riguroso, porque así debe ser. Igualmente para ser político, para ser candidato a la presidencia o ser elegido presidente, para ser elegido asambleísta, alcaldes, concejales, consejeros, prefectos, etcétera, deben cumplir con un perfil riguroso de formación profesional, de ética y moral, de no tener ningún problema legal en curso, como pasó, como está pasando con la mayoría de los asambleístas. Tienen problemas legales en las funciones que han cumplido, dadas por la Contraloría, no lo digo yo, la misma Contraloría, la Fiscalía, etcétera, no deben tener asuntos pendientes legales, sea por actos de corrupción o por lo que fuere, no, o con grilletes, que hasta con grilletes se lanzan de candidatos o ganan las elecciones. No debe haber, ¿no es cierto?, personas que ya han fallado, que ya han tenido su oportunidad, sin embargo, lo único que hicieron es servirse del puesto o del poder, no servir con ese poder. Y es lo que pasa con la mayoría de los políticos. Por lo tanto, reitero, una formación profesional realmente de cuarto nivel, una persona ética, moral, que no tenga este tipo, que sea una persona que tenga una visión de país, un conocimiento a profundidad de lo que es el país, cuáles son sus necesidades en lo económico, en lo político, lo cultural, en la educación, la salud, que son fundamentales, la vivienda, situación de empleo, la situación de seguridad, que son los problemas más acuciantes, la situación del ambiente, todo lo que significa la reactivación económica para efectos de superar la crisis del déficit fiscal, que si bien es cierto, este gobierno lo mejoró, pero sin embargo, algo hay que hacer para la sostenibilidad. El dólar es el que no nos ha permitido, felizmente, que nosotros estemos en situaciones como está el Perú, como está Argentina, como está Colombia, con una devaluación. ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos con el sucre ahora? Tendríamos una hiperinflación como estos países vecinos. Entonces, hay que tener una persona que también tenga compromiso con la ciudadanía. No ese amarre compromiso con los sectores políticos, en donde lo único que les interesa, reitero, es el poder político para servirse de ese y obviamente generar sus compromisos, valga la redundancia, para el beneficio de ellos
al margen de los intereses sociales y colectivos. La muestra es cómo se vio en el ambiente de la asamblea los pactos que se hicieron, alrededor de qué. Uno, por ejemplo, que se decía, bueno, vamos nosotros a hacer un pacto para que el presidente de la asamblea sea elegido siempre y cuando él dé el curso al juicio político para tumbar al presidente. Vaya, qué interesante. O lo otro que se dice también en el argot, interesante, ¿no? Si es que el presidente cae, entonces la seguridad en las cárceles, la tranquilidad en las cárceles se va a mantener ya, va a volver la calma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está controlando atrás de las cárceles? Todo esto es un problema eminentemente estructural de la línea política que no le interesa al país, sino que responde a otros intereses lamentablemente fincados en lo que se llama el Foro de Sao Paulo, que quieren captar al poder a toda costa, ya no por la vía revolución como antes empujaba Cuba, sino ahora por medio de lo que implica la elección democrática para asumir el poder y perpetuarse. Ejemplo, ahí tenemos a Nicaragua. Ejemplo, ahí tenemos a Venezuela. Entonces nosotros tenemos que elegir una persona para que solucione los problemas que hemos dicho, problemas graves de inseguridad, de desempleo, de problemas en la educación, problemas en salud, etcétera, etcétera. Y obviamente que tenga capacidad y la experiencia y el conocimiento suficiente para sortear en ese año, un año, 5 meses, de alguna manera darle estabilidad y ojalá contemos con una asamblea que no se dedique a un show, a un sainete, porque este ha sido la peor asamblea. Acuérdense ustedes, jóvenes, de alguna manera tendrán ya conocimiento de esto. Desde la restauración de la democracia en el 79, más o menos antes de Correa, había políticos con buen nivel intelectual. Tenemos al mismo Hurtado, al Roldós, al mismo Febres Cordero, gente de aplomo, a Sixto Durán Ballén, a Rodrigo Borja, un hombre intelectual de alto nivel. Teníamos a René Mauger, un hombre pero realmente intelectual, es decir, a personalidades que daban realmente lustro a nuestro Congreso en ese entonces y obviamente en la palestra gubernamental. Asimismo, alcaldes de buen nivel intelectual, ético, con las fallas indudablemente, porque han tenido fallas, ¿no? Pero había discusión de altura, discusión de principios, discusión de propuestas. En cambio, ¿ahora qué? Ahora tenemos 200 movimientos políticos a nivel de país y apenas no llegamos ni siquiera a 10 partidos políticos o posiblemente más o menos 10 partidos políticos, en donde vemos que el festín simplemente va hacia el poder, no el deseo de servir con el poder. Claro, y muy bien, doctor. Bueno, a continuación tenemos las preguntas elaboradas por mi compañera Samantha, que le va a realizar, por favor. Adelante, Samantha. A ver, Samantha. Muy buenos días, doctor Patricio. Muy bienvenido a esta sección con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad. Bueno, en este caso, como usted ya habló en antes, el tema de las elecciones adelantadas. ¿Usted cómo cree que esto podría afectar al Ecuador en el tema político a un largo plazo? Bueno, recuerde un asunto que vivió el Ecuador igualmente a partir de la primera caída de un presidente de la República y que eso generó la caída de uno, de otro, ¿no es cierto? Y de otro y de otro. Y eso se convirtió en una especie de costumbre, mala costumbre, porque somos campeones para aprender lo malo antes que lo bueno. Y claro, cada caída, si ustedes se dan cuenta, los presidentes iban asumiendo los errores del presidente que le antecedió y cayó obviamente para él buscar estrategias y sostenerse o buscar mecanismos para mantenerse, no obstante que hemos votado algunos presidentes, ahí está el mismo Yamil Maguad, tenemos a Abdalá, tenemos al mismo Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Entonces, entre otros, la clave está en que justamente es una situación que es su generis, primera vez que se da aquí en el Ecuador este acto de un supuesto juicio político y obviamente, supuesto digo porque no había un asidero legal tácito.
Y luego de eso, primera vez que, ¿no es cierto?, se da la muerte cruzada en el Ecuador. Entonces va a convertirse en un mecanismo para que en próximos periodos presidenciales, si obviamente una asamblea como siempre, vamos a tener disputándose ahí el poder en beneficio de unos y en perjuicio de todo el colectivo nacional. Entonces, si es que no es del agrado de ellos, el presidente que esté en turno buscarán entonces emitir un juicio general o propiciar un juicio político, porque antes a ministros sí lo había, pero a presidentes no, aquí en el Ecuador. Entonces, claro, tumbemos al presidente y el presidente tendrá que indudablemente asumir la decisión más, yo diría, con mayor, hasta con dignidad, es el término, con dignidad, para no salir por la puerta trasera y más bien salir con la Constitución en la mano por la puerta delantera. Fue elegido para 4 años, bueno, terminó 2 años y medio, o 2 años y algo más, pero en todo caso, eso es una situación que sí va a afectar para la estabilidad de los próximos periodos. Pero esto puede cambiar, mi querida Samantha, compañeros, si es que nosotros del pueblo ecuatoriano elige con madurez, con conciencia social, elige no por el que más grita o el que más miente o el que simplemente baila bonito o es simpático, etcétera. Es decir, debemos al pueblo y ustedes como comunicadores sociales, al igual que los educadores, debemos reeducar a la ciudadanía, al pueblo electoral. Esto del voto al analfabetismo y el voto a los adolescentes de 16 años en adelante, no es que fue gratuito, se buscó justamente lo que estamos viviendo, incrementar un voto para lo que dijo justamente el presidente de México, no sé si le escucharon, dijo, al pueblo hay que tenerle ignorante, al pueblo hay que tenerle pobre para que tenga esperanza, porque si el pueblo deja de ser pobre, deja de tener esperanza y comenzará a votar por otros y no por nosotros. Entonces eso busca. Un pueblo ignorante es un pueblo fácil, manejable, manipulable, impresionable. Y por lo tanto, entonces, esto es una situación que si no logramos hoy, que es un tránsito, ¿no es cierto? Un paréntesis político, elegir a una persona que sea proba, que en su accionar sea una persona que tenga un pasado probo, no tenga, perdón el término, situaciones legales o situaciones que ya falló a la ciudadanía. No podemos elegir a los mismos para que hagan lo mismo de lo mismo con lo mismo. Si queremos cosas diferentes, debemos hacer cosas diferentes, es decir, de elegir a otros personajes, a personas diferentes. No tampoco a personas que vengan, ¿no es cierto?, a impresionar con situaciones como, por ejemplo, chuta, yo soy un mercenario y como mercenario voy a solucionar en 1 año y medio la seguridad. No, ojalá, y voy a hablar tal vez mal, ojalá no viniera algún rato al Ecuador un Bukele. Eso necesitamos, un Bukele que piense en país, no en las trincas y en los compromisos que están bajo el escritorio entre el sector político. Muy bien, doctor. A continuación, igualmente, Samantha va a formular la siguiente pregunta. Por favor, Samantha. Muchas gracias, Fabián. Doctor, sabemos que el Ecuador está pasando por varias crisis, no solamente en el ámbito político, en el ámbito de inseguridad, sino también en el ámbito económico. ¿Cómo cree usted que esta situación podría mejorar o no? A ver, hay un elemento clave y ahí ustedes van a tal vez coincidir conmigo. Un elemento fundamental para superar la crisis económica de un país es, primero, la estabilidad política, porque la estabilidad política da seguridad para la inversión externa e interna, porque es la inversión la que le permite mover la economía y generar mayores ingresos. Si el Ecuador genera inversión interna y externa, vean los países, por ejemplo, los países, los tigres asiáticos, voy a darles solo un ejemplo. El país de Corea del Sur
Corea del Sur era un país que tenía mayor deuda externa que el Ecuador tiene ahora y que es fruto del correísmo, mayor deuda. Un país que se derrumbó porque se dividió por una situación de socialismo. Se rompió Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur quedó, reitero, en una situación de crisis y se generó un asunto importante. Uno, asomó no un caudillo como es en nuestro correo o cuántos caudillos que aquí aparecen como el Nebot, sino un líder comprometido con el país, con su pueblo. Y ese líder asumió un pacto, un compromiso social por el país, en donde le convocó a todos los sectores económicos, políticos, industriales, docentes, etcétera, todos los sectores sociales, y firmaron un pacto por el bienestar de ese país, dejando de lado sus intereses particulares y hicieron un planteamiento que debe tener esto y siempre es un plan viable, un plan de gobierno viable, ejecutable, real, no demagógico. Y eso generó estabilidad y comenzó a ingresar. Las relaciones internacionales son claves, mi querida amiga, porque eso permite, ¿no es cierto?, generar comercio, pues. El comercio interno y externo es clave. Si yo produzco y eso que produzco yo vendo, entonces ingresan divisas y esas divisas me van a permitir respaldar dos cosas. Uno, el gasto corriente y el gasto de inversión. Y también la deuda externa, que es el otro elemento. Viene el otro, la situación. Si yo genero inversión externa, si yo permito la inversión externa e interna dando seguridad con marco legal clave, un marco político clave, un marco social y sobre todo de estructura, ¿no es cierto?, en cuanto a la normativa que es fundamental para la viabilidad de la inversión, dando seguridad, reitero, con leyes adecuadas y acordes. Entonces, para que haya esa buena relación entre el empresario y el obrero, beneficiándose mutuamente los dos, no uno y otro no, o el otro quiera más y el otro no, entonces tiene que buscar reglas de juego adecuadas que beneficien a las dos partes, pensando en país, no solo en las particularidades. Eso va a permitir de que entonces, si yo genero empresas, hay empresas, hay trabajo, hay impuestos, y esos impuestos, ¿a dónde van? Se reinvierten al Estado para que estos vaya a educación, vaya a salud. Entonces viene, con mejor educación, con mejor salud, con empleo, simplemente se da el círculo económico, pues. Si yo tengo más empleados, lo que está pasando, en paréntesis, lo que está pasando en el seguro social, como disminuye el número de asegurados porque hay desempleo, está en crisis porque no tiene mayores ingresos. Claro. Entonces el Ecuador necesita estabilidad, reitero, económica, perdón, estabilidad política, estabilidad legal, seguridad. Bueno, gracias doctor por su amable respuesta. A continuación, vamos con nuestro compañero Jonathan Jiménez, que le tiene preparado unas dos preguntas. Adelante, Jonathan. Muy buenas tardes, doctor Patricio. Un buen día. Le saluda el señor estudiante Jiménez Jonathan. De igual manera, disculpará, soy miembro de la Policía Activo. Me encuentro en práctica de tiro. Ah, ya, Bueno, perfecto. doctor, un orgullo tenerlo aquí en esta reunión y asimismo por saber más de usted, de su fase de conocimientos. Mi pregunta es, ¿qué objetivo cree usted que tienen los jóvenes en este proceso electoral? La juventud tendría un objetivo, es que haya estabilidad, seguridad, que haya oportunidades para poder continuar estudiando. Si son cursantes de bachillerato, poder ingresar a estudiar en la universidad. Indudablemente que el país le dé oportunidades para poder desarrollarse en todos los campos, que haya espacios para que no esté viendo a Estados Unidos o Europa como una alternativa por la migración. La inmigración justamente se da por falta de empleo o de educación, de oportunidades en todo aspecto. Entonces yo diría, una, oportunidades para la formación académica, oportunidades para empleo,
que haya seguridad, hay que haya espacios, ¿no es cierto?, en los que pueda desarrollarse en otros ámbitos como el mismo deporte, etcétera. Eso es lo que buscará, porque ahora el Ecuador es un país incierto que como están las cosas, no se lo mira con tanto optimismo. Sin embargo, jamás se debe perder la perspectiva de que siempre las cosas podrán mejorar. Muy amable, doctor. La otra pregunta sería, ¿cómo cree usted que está influenciado en el panorama político? En sí, hay corrupción en parte política, por ejemplo, le voy a hacer un caso muy directo, la Policía Nacional. ¿Cómo está influenciado ante la delincuencia política directamente? Muchas gracias. Lamentablemente, desde la Constitución de la República del 2008, creada, pero yo diría como receta para un fin político, el polcorreísmo, uno de los compromisos ha sido siempre mantener esa concentración y manipulación de todos los poderes. Y el sector judicial es el que ahora menos podemos creer, porque los jueces sean porque son chantajeados por su vida o la vida de las familias, o porque son también, ¿no es cierto?, alajamente comprados, pero en definitivo hoy no se puede confiar en el sector judicial. La policía hace su papel, coge presos a los jóvenes, a los que son delincuentes, pero vemos que a la vuelta de la esquina, por decirlo así, ya están libres. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros cuando desde las cárceles están manipulando toda la inseguridad de sicariato, asaltos, robos? Es decir, el Ecuador este rato estamos de manos de la narcopolítica y de la narcoterrorismo. Entonces, en ese sentido, la única forma es que tengamos un gobierno que entre con fuerza a controlar también y a generar propuestas de ley que mejoren la situación legal para que se nombre jueces y fiscales probos, porque si tenemos a los actuales, sabemos que son fáciles de manipular. Perfecto, Muchísimas no, gracias, doctor. perfecto. Gracias, mi compañero Jonathan también. Para finalizar ya prácticamente la entrevista, mi estimado doctor, quiero llamar a mi compañera. Ella va prácticamente con broche de oro, perdón, a cerrar esta entrevista. Joana Cañizares le va a formular las preguntas. Adelante, Joana. Muy buenos días, doctor Patricio. Mi nombre es Buenos Yana días. Cañizar. Agradecerle por brindarnos este tiempo y poder dialogar con usted. En su currículum consta también que fue director metropolitano de inclusión educativa del municipio de Quito. Entonces tiene basándose en su trayectoria en la docencia. En una entrevista con Nao TV, el canal digital, el 19 de mayo, usted enfatizaba en esa entrevista lo primordial que es educar a los ciudadanos, retomando el tema de la política. Entonces, un comentario y es prevalecer que la educación de los ciudadanos, concordamos eso, es un proceso también complejo que implica una combinación de diferentes factores y actores. En este caso, ¿cómo cree usted que se puede fortalecer la educación cívica en el sistema educativo formal para promover una participación ciudadana activa e informada actualmente, doctor? Hay dos elementos o tres elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, un paréntesis, hago una corrección. Yo fui director de educación metropolitana, de gestión educativa, pero bueno, a ver, tres elementos decía. El uno, debe haber una propuesta gubernamental que tenga esa intencionalidad de generar un país que apunte hacia el desarrollo y al bienestar de todo el colectivo. A ello implica entonces una propuesta educativa coherente, no adoctrinadora como pasó y todavía está, sino en educación que apunte justamente a formar al ser humano, al ciudadano y ciudadana
para el bienestar individual, bienestar familiar y bienestar social, en donde se formen principios y valores. Y entre esos, justamente, educación cívica y moral y ética que antes nos daban. Pero no hay que olvidar un elemento clave, mi querida amiga, que la formación, la primera y la más importante educación es la que hace la familia, hace el hogar. Los padres son los que deben formar en valores con el ejemplo. Deben ser son los primeros y permanentes y continuos educadores de sus hijos. Y por lo tanto, ahí es donde se construye el ser humano, un ser humano ético, moral, comprometido, que vivencie valores, que sea un ser humano no de doble discurso, sino coherente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, no como nuestros políticos, dicen una cosa pero hacen otra. Sean personas que en todo caso tengan un elemento clave, compromiso consigo mismo, su familia y el colectivo social, con el ambiente, la naturaleza, la cultura, etcétera, que tenga el sentido de identidad, de pertenencia, amor a su familia y a su patria chica y a su patria grande como es el país. Es decir, seres humanos, como algún rato decían, ¿no es cierto?, los israelitas con sus falencias y todo, ellos son capaces de dar la vida por su país, su pequeño terruño, porque ellos sí tienen ese sentido de pertenencia e identidad, lo que nos hace falta a nosotros. Y por lo tanto, entonces eso se debe formar primero en la gran aula que se llama familia, hogar, y fortalecida y reforzada en las aulas educativas a través de dos elementos ahí, una capacitación y una concientización al docente para que el docente, más allá que es importante, ¿no es cierto?, que el estudiante aprenda todo lo que es el conocimiento de la ciencia, manifiesta en las diferentes asignaturas, sobre todo también no pierde el espacio para formar seres humanos donde respeten, cumplan, sepan y tengan conciencia de los derechos humanos, donde no solamente exijan obligaciones, porque para exigir obligaciones primero hay que exigirse el cumplimiento de derechos. Consecuentemente, es un cambio a la conciencia individual. Recuerde lo que alguna vez, bueno, ustedes son jóvenes, pero han de haber leído, lo que decía ese gran caudillo, que tenía sus bondades y debilidades, Velasco Ibarra. Si queréis hacer revolución, primero hacerlo dentro de vuestras almas, sin amilanarse. Es decir, el cambio comienza internamente por nosotros. No que podemos cambiar el mundo si antes no cambiamos nosotros. Desde yo individual para generar las células multiplicadoras. En mi hogar yo me cambia mi hermana, me cambia mi tía, mi abuelo, etcétera, y cambiamos al vecino, a la vecina, y etcétera. Entonces se genera un cambio multiplicador, en donde yo con mi accionar soy coherente con mi pensar. Eso es importante, que busquemos entonces en el hogar, primero en el hogar, dejar de lado esto que se llama en el Ecuador, lamentablemente, la viveza criolla. Permítame ser puntual en un ejemplo interesante. Mi esposa estuvo en Corea del Sur. Miren ustedes la educación. Solo con la educación se puede transformar y generar desarrollo en todos los ámbitos. Se fueron allá por una beca a la Corea del Sur. Bueno, y claro, les tuvieron el espacio para visitar los centros comerciales y comprar las cosas que siempre el que va de turismo busca, traer sus recuerdos. Y se olvidaron un teléfono de punta, pero de punta, y una cámara de esas profesionales en un salón, y se olvidaron y se fueron a seguir haciendo compras. Y claro, se acordó y la cámara y el celular regresaron y encontraron ahí en el puesto donde está junto al que cobra, ¿no es cierto? Hayan tenido un puesto donde están los objetos que se quedaron ahí. Perfecto, es suyo. Tenga la bondad, lleve. Mire, eso pasaría aquí. Aquí vivimos la viveza criolla. Si vemos algo caído, le cogemos y rápido nos guardamos y nos vamos. O si podemos ir empujando a alguien para yo escalar o subirme sobre alguien para escalar, lo hago. Entonces aquí debemos comenzar a pensar en el yo
en el ello y en el otro es el ello y en el nosotros como comunidad. Dejar de pensar en lo individual para pensar en lo social. Y eso es educación cívica y moral. Para que mi voto sea, por ejemplo, dentro del civismo, voto consciente, maduro, no con ese criterio que yo me acuerdo cuando votaban por Abdalá Bucaram, decían muchos ahí conversando, no importa si el Ecuador no se compone o se briega de una vez, y bueno, pues, y si roban, roben, pero que hagan obra, con esos criterios se construye Pache, no, la patria se construye cuando hay un criterio de madurez y responsabilidad en los actos. Doctor, entonces podría argumentar que la educación cívica no solo proporciona conocimientos, sino que también forma ciudadanos comprometidos y conscientes de sus derechos y responsabilidades en la sociedad, haciendo un resumen a lo que usted también argumentó. Correcto, con un cambio de actitud consciente. Exacto. También en un mundo cada vez que vivimos aceleradamente de manera digital y mediático, ¿cuál cree usted que sería el papel de los medios de comunicación en la educación de los ciudadanos y cómo se puede fomentar una alfabetización mediática efectiva, doctor? Ya, dos elementos. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad trascendental en lo que es la educación y reeducación del ciudadano, porque no solo deben informar, sino también deben coadyuvar para formar a través de orientar de espacios de reflexión, de discusión, de análisis, a través de diferentes estrategias que le brinda la tecnología. Vemos hoy en día la gente está siempre presa de este aparatito que se llama celular, pero en ese celular, primera cosa, la televisión, el internet y el celular y todos los medios tecnológicos, debemos nosotros administrarlos con madurez y eso significa entonces el padre, el docente, debe desarrollarle las capacidades en los niños y adolescentes y en nosotros mismos para saber administrar la información, saber acceder a esa información adecuada, no sensacionalista, no esa que genera e infla, ¿no es cierto?, incendios tremendos sin el sustento, sin el argumento, sin nada, sino que simplemente especulativa. Contra esas cosas hay que eliminar la prensa amarillista, todo aquello que vaya a desinformar, porque hay que, a través de una información veraz, oportuna, pertinente, debe informar y con ello educar y reeducar a la ciudadanía. Por lo tanto, entonces son un espacio, pero lamentablemente nuestros medios de comunicación o ustedes en redes sociales o todos estos medios, ¿qué encontramos? Del, no, del 100%, el 5%, digamos el 95% realmente es dudoso, no es tan creíble. Y ese son 5% también deja que desear. Entonces, eso es importante, darle herramientas al ciudadano y ustedes deben eso, darle orientación al ciudadano para que aprenda a seleccionar las fuentes de información, como cuando usted hace una investigación, no es cualquier fuente de investigación a que puede acceder usted para saber, me invento, si la migración es buena o mala, porque hay fuentes y fuentes, ¿verdad? Entonces hay importancia de que debemos saber cuáles son las fuentes creíbles y que tengan sustento. Por ejemplo, el mundo de la academia, si genera información, esa es la que vale. Sectores que hacen investigación, sectores científicos, no cualquier advenedizo que por ahí, por aparecer en la palestra y tener una hora, un día o años de popularidad, saca cualquier información sin sustento alguno, sin un sustento científico. Vale la pena decir estos elementos ahí, si me permite. No es lo mismo la opinión que el criterio, ¿verdad? Debemos propiciar que la gente opine, pero con criterio, porque la opinión es la subjetividad de lo que yo creo que puede ser o es, o de lo que me contaron, o de lo que de pronto observé, hasta observé mal. Pero en cambio el criterio es cuando yo tengo sustento, tengo argumentos, tengo elementos con que respaldar. Y eso hace el analista comunicador
con criterio. Entonces debemos orientar a que la gente tenga criterio, no opinión. Y lo que es más importante, y con eso yo concluiría, debemos nosotros procurar que todo aquel programa, todo lo que se dé en la comunicación, no tenga ese matiz distorsionador y sesgador, porque se supone que el comunicador es una persona que está de alguna manera, no 100% neutra, porque también tendrá sus creencias o tendrá también digamos, sus inclinaciones, pero debe procurar ser lo más neutral posible, capaz de orientar para no sesgar en favor de o en contra de, así sea en favor de quien no debería y en contra de quien sí debería apoyar. Siempre ser, como dice, la opinión o subjetivamente objetiva. Es fundamental, subjetivamente objetiva. Muy agradecida, doctor, con A la orden. Perfecto, perfecto, doctor. Ya en la parte culminante y terminando esta entrevista, tenemos a nuestro compañero Giovanni que va a realizarle las dos últimas preguntas, por favor, doctor. Con La mucho yapita que le gusto. hace. Ya, Con mucho Giovanni, gusto. adelante. Muy buenos días. Buenos Muy días. agradecido por su tiempo y por su espacio. Muy relativamente, Ecuador internacionalmente ha ganado un poco de espacio con las relaciones interculturales, las relaciones de comercio y todo esto. En este punto que vienen las nuevas elecciones, ¿cuál sería nuestro, desde las elecciones para adelante, cuál sería nuestro punto de vista? ¿Cómo terminarían estas relaciones que se han ganado? Porque realmente en el gobierno anterior teníamos con Lenín Moreno teníamos el desfaz de no tener mucha relación internacional. En este nuevo gobierno se adquirieron algunas negociaciones y todo para el ámbito comercial y el ámbito de exportación. En este punto, en el camino que está abierto, las nuevas elecciones, ¿qué punto tenemos ahí? ¿El punto positivo o el punto negativo que va a ganar Ecuador? Habrá positivo en la medida de que aquellos personajes que ya se definan y queden, ¿no es cierto?, inscritos oficialmente como candidatos para la presidencia de la República, ojalá en sus propuestas establezcan con criterio y madurez y responsabilidad dar continuidad a lo que usted dice. Justamente el camino ya abierto para las relaciones comerciales con algunos países, uno de esos China, por ejemplo. Entonces es clave que eso se mantenga y debería estar en la propuesta. Un plan de gobierno que no tenga más allá de 5 o 6 puntos claros y concretos que de alguna forma sean ejecutables. Y uno de esos es justamente eso, las relaciones internacionales y las relaciones comerciales. Y obviamente también aquellos convenios que se estaban dando muy buenos, más allá de que estemos o no de acuerdo, ¿no es cierto?, con Estados Unidos en el asunto de seguridad, con Israel también con el asunto de seguridad, que bueno, tienen experiencia y creo que debemos nutrirnos de esas experiencias. Entonces, yo creo que es fundamental que ojalá, porque si no, prácticamente quedaría otra vez un partir de cero, considerando lo siguiente. Uno, el presidente que asumo sea elegido, por sí mismo ya la persona y su propuesta y el movimiento político, los partidos o los movimientos políticos que les respalden, ya de por sí dará cierta estabilidad o seguridad. O lo contrario, acuérdese usted, cuando Guillermo Lazo ganó, después de Lenin, bien lo que usted manifestó, no hubo buenas relaciones internacionales, una incipiente inversión extranjera, pero incipiente. En cambio, con Guillermo Lazo mejoró buenas relaciones, mejoró las exportaciones, mejoró las importaciones. La muestra de eso es que se pudo superar el déficit fiscal a nivel macroeconómico después de haber quedado en cero, de cero, de cero. Sin embargo, de eso entonces ahora, mire, con Lazo decía, ya generó una buena expectativa y en país riesgo subió de lo que estaba bien abajo, subió. Solamente la persona por sí, a lo que representa desde su punto de vista ideológico, político y económico, ya le da, ¿no es cierto?, una buena expectativa a los gobiernos extranjeros. Esperemos que elijamos un buen presidente, elijamos un buen líder que durante este periodo de transición, que es apenas un año y medio,
le dé esa estabilidad y la continuidad, algo que tenemos de malo en el Ecuador, y usted puede darse cuenta que si cada gobierno quiere refundar y partir de cero y dejar a un lado lo positivo y solo mira y se queja de lo negativo y además, algo interesante, se justifica lo que no puede solucionar porque dice que es la herencia del de ayer. No, pues ya heredó lo que haya heredado, pero él está ahora para solucionar los problemas. Y por lo tanto, entonces, dependerá mucho de a quién elijamos para que pueda haber continuidad en aquellos aspectos positivos, corrección en los aspectos negativos y dejarle de alguna manera al Ecuador en cierta estabilidad con expectativa para que pueda continuar con una buena elección en el siguiente periodo de los 4 años. Sus comentarios, doctor, vuelvo y resalto. Lamentablemente creo que el pueblo ecuatoriano es un país sin memoria, memoria política, porque lamentablemente hemos llevado por algunas presidencias que han llevado muchos recursos y a su vez han dado buenos frutos, como a su vez también han dado malos frutos. A mi parecer, esta va a ser una nueva pregunta para usted. En estas nuevas elecciones se vienen encaminando muchos factores, izquierdista y derechista, porque en el partido indígena está abierto totalmente, está cortado toda relación entre ellos, pero el camino se lo viene viendo que lo va a ganar la parte correísta, parte manejado por un líder político a su vez que es un líder fundamentalmente muy preparado, pero esto nos viene a decir que vamos a tener un año y medio manejado por el correísmo o por la decisión de un pueblo. A ver, dos elementos, la decisión de un pueblo estará dada en las urnas, pero quien decide será el Consejo Nacional Electoral y eso hemos vivido en las últimas elecciones. Por eso claramente dice, uno es el que vota y otro es el que decide. Y eso lamentablemente se vino dando desde la época del mismo Lenín Moreno. Si no somos desmemoriados, lo que usted mismo dice, con el famoso apagón de la media hora, porque ahora con la tecnología se puede hacer maravillas, simplemente se le dio el triunfo a Lenín Moreno, perdió Lazo, porque ganó Lazo. En esta segunda vez, en cambio, perdió Lazo, ganó Yacu Pérez, hicieron perder a Yacu Pérez y ganó Lazo para darle la oportunidad, porque sabían que con Lazo podían votarle más fácil, porque obviamente el indigenado se le venía encima y no les convenía. Entonces, aquí es una lucha, no se trata, mi querido amigo, de lucha de derecha y de izquierda, porque ahora la izquierda también ha destruido Latinoamérica. Y ahí está la muestra, Venezuela, ahí está la muestra Nicaragua. Entonces, aquí no es cuestión de ponernos entre usted y yo a discutir si correísmo es excelente o es bueno o es malo. Aquí sabe de qué se trata, mi querido amigo. Se trata de que se elija quien pueda dar una propuesta de solución a los problemas acuciantes que vive un país. Y los problemas acuciantes del país no se soluciona con que venga alguien, ni no es líder, perdón, discrepo, no es líder, es un caudillo que tiene elementos de corrupción y todo su gran aparataje que con la ley robaron y le perjudicaron. Como dijo un gran pensador, y mire lo que pasa en China, como dijo un gran pensador, una persona puede robar una gallina, robar una casa, un carro, perjudica una familia, pero un político que robe perjudica la vida de una generación y de un país. ¿Cómo quedó endeudado el Ecuador? Más de 170.000 millones de dólares entre deuda externa y lo que se robaron, se perjudicaron, porque tuvieron un gran presupuesto con lo del petróleo y pudo haber hecho maravillas. Mire, Correa tenía una propuesta excelente, pero más pudo, lamentablemente, las situaciones que hicieron mal para despilfarrar y también para perjudicar al país. Pero claro, aquí no se trata de derecha, izquierda, porque la derecha y la izquierda, mi querido amigo, son malos los dos. Sí, Los doctor, dos pero han en este punto le perjudicado. diría, perdón que le interrumpa, el pueblo salva al pueblo. Correcto, el pueblo salva al pueblo y ese es mi criterio. ¿Por qué? Porque, mire, el político no mira por el pueblo, compañero. Todos los gobiernos desde el inicio del país como república, desde ahí más o menos han robado y han perjudicado porque mira solo sus intereses, pero el interés del pueblo no. Por favor, eso debemos tomar conciencia. El único que salva al pueblo es el pueblo, porque usted, por ejemplo, pensemos en esto puntual.
Usted come del gobierno, salvo que sea un puesto público junto al gobierno para salir los nuevos ricos como salieron. ¿Usted de qué come? De su trabajo, de su trabajo. Y el pueblo tiene que trabajar y romperse, ¿no es cierto?, perdón, el lomo para sobrevivir en este ambiente. La muestra de esto, Venezuela. ¿Cuántos millones de venezolanos emigraron? En Nicaragua, ¿cuánta gente? En Cuba, si fuera un paraíso el socialismo, entonces no vivieran migrantes. China rompió el socialismo, tiene otro tipo de socialismo y mira, ahora es un país capitalista con un poderío extraordinario. Mire, ahí está Rusia, es un poderío extraordinario. No es el socialismo, tuvo su sentido. Es, compañero, ¿sabe qué? Pensar en país. Corea del Sur, mire, la belleza de Corea del Sur, un país poderoso en donde el que roba, como pasa en China, un político que robe, ¿qué le pasa? No es que se va de vacaciones para ser pagado en Bélgica, muerto, muerto en vida en China, le matan en China a los que perjudican a los políticos. Eso pasa en China. Eso pasa en países de los famosos tigres asiáticos. Ahí está en Japón. El tipo que es descubierto en un acto de corrupción política porque está perjudicando y matando a un pueblo, termina suicidándose antes que le maten al hombre. Entonces, mire, compañero, el pueblo salva al pueblo. Aquí ya no se trata de derecha e izquierda, y con eso concluyo, sino se trata de que venga alguien que lamentablemente vivimos de una democracia y tenemos que tener, entre comillas, un líder, que valga alguien que diga, vamos a solucionar los problemas de desocupación, de hambre, de educación, de desempleo, vivienda, etcétera, y que mejore las condiciones, que invierta en el pueblo y no invierta en sus negocios aparte. Listo, mi doctor. Le quedo muy agradecido. Espero tener un espacio más abierto para seguir este diálogo que ha sido de interés, de Con mucho gusto. entretenimiento y de interés, sabiduría con usted, con sus palabras y todo. De mi parte, le quedo muy agradecido. Le doy el paso a Fabián y esperemos Con mucho que gusto, también querido amigo. hemos pasado muy bien en esta mañana. Por supuesto que sí. Gracias, doctor. Gracias, mi estimado doctor. Yo creo que ya estamos en la parte final. Ahora sí, muy inmensamente agradecido con usted. Nosotros somos de la Universidad Estatal de Milagro, el segundo semestre, el grupo número 1. Bueno, yo me despido y despido a Felicitaciones. mis compañeros. Hasta una próxima oportunidad, que sí será prontamente, mi estimado doctor. Que le Con vaya bien, mucho súper gusto, a bien. la orden de siempre y siempre será espacios adecuados. Claro que sí, mi Un estimado gusto. doctor. Entonces, nos despedimos con todos los compañeros, inmensamente agradecidos nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima.